Haití nunca se ha manejado con democracia. En Haití funciona la dictadura y la monarquía. Pero los haitianos tienen razón. Hay una discusión de que el gagá es dominicano. Cuando tú salgas fuera del país y tú retornes a la república, será una república distinta. Mira, hay unas plazas públicas en Santo Domingo Este. Hay una de ellas que se llama Haití Mall. ¿Tú crees que es justo que hoy nosotros nos dejemos desplazar de todas las áreas? Porque primero vinieron por los coqueros y se fueron. Luego por los trabajadores de la construcción y se fueron. Por el turismo y se fueron. Por la agricultura y se fueron. La doméstica se fueron. En el futuro no muy lejano, estas entrevistas las van a hacer haitianas. Bueno, lo habíamos pedido. Aquí está el doctor Janel Ferreras a propósito de este avión que atacaron en Haití y, por supuesto, lo del atentado de Trump. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Quiero de entrada mandarte un saludo que coincidencialmente te envía el comandante general de la Armada, Crisóstomo Martínez, que estuvo viendo un corte de la pasada entrevista y me dio el testimonio de que te sigue. Pues muchas gracias, comandante. Aquí a la orden. No, y tiene que visitarlo. Bueno, si usted me lleva. No, eso se va a coordinar. Qué bueno, qué bueno. Para que tú vayas. Bueno, y gracias a toda la gente que aceptó con mucho beneplácito el contenido que hicimos con Janel. A propósito, habíamos prometido quizás en un programa ya más tranquilo, de eso que hacemos de 1 hora o 2 horas, para hablar de la intríngulis, de la historia, de lo que compone, ¿verdad?, la idiosincrasia del pueblo haitiano y la conexión con nosotros y la historia que tenemos. Doctor, pero hablemos de actualidad. Este ataque a este avión, ¿cómo se da? ¿Qué mensaje podemos entender de esto? A propósito de que se supone que ahora tenemos desplegados con otra visión las fuerzas que están en Haití para suprimir bandas. Mira, el principal problema de Haití es precisamente nuestro principal problema. En el caso de nosotros es la ruptura del hilo cultural y en el caso de ellos es la permanencia de su hilo cultural. Haití nace de la misma forma que se desenvuelve en la actualidad y pienso que la política internacional siempre ha provocado buscarle una solución al tema haitiano. Pero nadie ha hablado de qué quieren los haitianos para su territorio. Es como si fuera una medicina impuesta, una solución fabricada, una estrategia prácticamente donde queda fuera el pensamiento político del pueblo haitiano. Haití es un grupo de 37 regiones distintas, 7 etnias de África que desde el origen no se pusieron de acuerdo. De hecho, cuando Haití crea el Estado Nacional el 1 de enero del 1804. Menos de 24 meses, el padre de la patria haitiana, Jean Dessalines, fue muerto por su mano derecha y su mano izquierda. Uno por acción y otro por omisión. Me refiero a Henri Christophe y Alexandre Pétion. Desde esa época para acá, Haití nunca se ha manejado con democracia. En Haití funciona la dictadura y la monarquía. Y suena duro decirlo, pero es verdad. En la época donde Haití tuvo mayor esplendor fue, por ejemplo, en los gobiernos de Papadoy y Baby Doe. Pero cuando tú buscas el hilo cultural de la democracia haitiana, tú sabes que en Haití es el territorio donde han matado mayor cantidad de presidentes en toda América. Lo más probable que en Haití ocurra es que si tú sales democráticamente electa por el pueblo, tú dures menos de 3 años porque te eliminan. O sea que la gente que tiene la memoria más reciente con Jovenel Moïse, que fue un crimen horrendo, es porque quizás no maneja y no conoce otros crímenes que han sucedido. Te vas muy a la historia con la traición de Pétion, de la mano derecha y la mano izquierda, ¿verdad? Porque es que es importante, Colombia. Mira, para nosotros entender el presente hay que conocer el pasado. Entonces, para hacer este ranking, ya que fuimos al inicio y al final con Jovenel Moïse, que tú puedas citar cuando tú dices que lo más probable es que si tú sales democráticamente te eliminen. O sea, hagamos ese ranking de Dessalines para acá. No, y en el inicio, por ejemplo, Dessalines llega, 24 meses después, Alexandre Pétion y Henri Christophe se dividen y crean el Reino de Haití en el norte y la República de Haití. Por eso el primer presidente haitiano es Alexandre Pétion, que era mulato. Alexandre Sebas, que tenía un poquito más de inteligencia, y es el que le envía la comunicación a Simón Bolívar y le entrega los recursos cuando lo encuentra varado aquí en Jamaica y lo hace llegar hacia Haití, y por eso esa relación histórica entre venezolanos y haitianos, que tiene su efecto 200 años después, cuando ese presidente de Irán llega con esa mano amiga a Cuba, Venezuela
Nicaragua, y se le extiende a Haití. Por eso tenemos mezquitas aquí en Bávaro. Entonces luego viene Jean-Pierre Boyer. Jean-Pierre Boyer llega porque Alexandre Pétion muere por la fiebre amarilla. Y 2 años después, en el 1820, el reino de Haití, dirigido por Henri Christophe, termina matándose con una bala de plata. ¿Por qué? Porque según la tradición del vudú, anclado en el propio Génesis de Haití, decía que si no era con una bala de plata, él no podía morir. Jean-Pierre Boyer, al ver que muere Henri Christophe, dice, pero déjame unificar el reino de Haití con la República de Haití, y en el 1820 unifica todo Haití. Sigue con la fiebre de expansión, y en el 1822, ¿qué hace? Cruza para este lado y hace una isla indivisible y políticamente unida, que era imposible, no por un tema de poder económico militar, sino por la cultura. Colombia, nosotros tenemos que dividir lo que es el Estado de la nación. El Estado nacional de nosotros tiene 182 años, 1844, pero la nación dominicana, lo que tú eres hoy, eso tiene un anclaje de 500 años. Tu pasado más distante es diciembre del 1493, enero del 1494, con la creación de la Isabela en la comunidad de Puerto Plata. Desde allá viene construyéndose la nación dominicana, que a diferencia de la nación haitiana, nosotros tenemos fusión génesis, ellos no. Nosotros hablamos de virreinatos, no de colonias. Aquí no hubo esclavitud como la hubo en Haití, que hay que decir que fue una situación criminal. Por eso yo digo, pero los haitianos tienen razón. Lo único que tienen que enfilar sus cañones hacia Francia, no hacia República Dominicana. En ese listado de muertes de mandatarios, ¿qué tú comparas a el asesinato de Jovenel Moïse? O sea, ¿con cuál de los eventos pasados y cuál de esos eventos desencadenó en algo similar a lo que vive Haití ahora, que es por lo que estamos hablando? Los muertos de Haití tienen algo en común, todos. Todos. A todos los presidentes le han quebrado los huesos. Y a muchos de ellos le han sacado los ojos. Porque está anclado en su cultura. Ellos dicen que si muere a través de una tragedia de esa magnitud y no le quiebran los huesos, se convierte en zombie. O sea, es que tú tienes que entender la profundidad cultural del pueblo haitiano. Entonces, para que no lo persigan convertido en zombie, le quiebran los huesos para que no ande y le sacan los ojos para que no vea. Porque entienden que más allá de esa tragedia hay una vida espiritual que proviene de la misma sabana africana. Que de hecho aquí hay una discusión que yo no entiendo porque la sociedad dominicana pierde tan fácil el hilo cultural. El vudú no es dominicano. ¿Y quién lo discute eso? Bueno, hay una discusión de que el gagá es dominicano y el gagá es una extensión musical, artística y espiritual del vudú. Pero, doctor, ¿usted no cree que es una necedad de quien lo proponga? Porque eso es clarísimo. No es clarísimo, Colombia, no. Nosotros tenemos... El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, que lo felicito por esa posición, estableció y dijo que no es su prioridad, pero además se atrevió de su boca, ¿verdad? Qué bueno que un ministro de Cultura, porque ha habido gestores culturales que cobran en cultura, que yo creo que son enemigos de la dominicanidad. Cuando Trujillo fue presidente, a partir del 1930, un grupo de intelectuales anclado en ese conocimiento cultural encontró en ese nicho su modos de vida, su modus operandi. Y parece que tenían tan poca cosa que hacer que empezaron a tergiversar la cultura dominicana. Nosotros tenemos una cultura muy bien establecida y nosotros no tenemos cómo renegar de que nuestra carga africana está muy bien marcada. Y un ejemplo de eso eres tú y soy yo. No tenemos problema, pero tenemos, por ejemplo, los atabales. Yo tengo Anacaona también, ¿eh? Claro, no solamente África, en mí vive Anacaona también. Un aborigen de ese cacicazgo, sobre todo en el inicio de los 5 cacicazgos, Marién, Maguá, Maguana, Higüey y Jaragua. Pero hay un detalle importante. La carga africana que llegó al virreinato de las Indias Occidentales tuvo un tratamiento distinto a la colonia de Haití. Porque nosotros aquí, según la reina, si tiene alma, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando tú vas a un parque
por ejemplo, yo te invito este fin de semana que vayamos a San Juan o que vayamos a la zona colonial. Tú te vas a dar cuenta que en la mayoría de los parques de América Latina hay tres cosas en común. Una capitanía, una alcaldía y una iglesia. Porque al final de la misa se daban el abrazo. En Haití no hubo ese proceso. En Haití hubo una pirámide donde los Grand Blanc y los Petit Blanc dirigían, los mulatos, que a diferencia de nosotros eran los hijos de las violaciones, y un 85% de africanos que no tenían ningún derecho. Valía más en la colonia de Saint-Domingue, de forma absurda, pero hay que entender la historia en ese momento, valía más un cuero de vaca que un africano. Wow. Su calidad de vida era 5, 6, 7 años. Por eso la reproducción. Cuando Haití logra su independencia, después del pacto de Bois-Caimán, después de la guerra de los cuchillos, después de la revolución haitiana, escuche este dato, eran 97% africanos. 67% africanos nacidos en África y un 30% africanos nacidos en la colonia. Se reproducían rápido porque lo veían como parte de un negocio de explotación. Y la mayoría de esos presidentes que se dieron fueron monarquías. Algunos se declararon, Henry I, por ejemplo, crea el Palacio de Sanssouci, hoy patrimonio de la humanidad. Crea el Palacio de Fleury la Bastilla. Crean palacios y a su esposa le dan títulos de reina y a sus hijas de princesas. Entonces, para que tú tengas una monarquía, ¿qué debe existir, Colombia? En el fondo, en la base. Esclavos. Haití se comportó y se convirtió en aquellas cosas que combatía. Por lo general pasa eso, encuentras tus sombras cuando la estás confrontando. Doctor, hay más de 5.500 muertos aproximadamente en este conflicto. ¿Todavía se puede recuperar Haití? Vamos a la actualidad de lo que pasa en Haití el día de hoy y qué esperanza hay con esta fuerza de supresión de bandas. Mira, lo único que soluciona el tema haitiano es una revolución cultural y educativa. Y los intelectuales haitianos han sido, sin temor a equivocarme, el grupo de intelectuales más irresponsables sobre la faz de la tierra. El 99% de ellos vive fuera de Haití, no creen en Haití. Sus riquezas están siendo destinadas en todos los lugares menos en Haití. Porque para Haití, la República Dominicana ha sido la solución más cómoda. Parece mentira que la gran solución haitiana es República Dominicana. Aquí no cabe un haitiano más. Aquí no cabe un haitiano más. De hecho, cuando nosotros hablamos de la revolución educativa, es para que la gente conozca a Duarte, a Sánchez, a Mella, a Luperón, al sacrificio de esos hombres que dieron sus vidas por tener una república. Y nuestra república está hoy amenazada, no porque los haitianos hayan cruzado, sino porque los dominicanos no tenemos sintonía con esa cultura. Nosotros no vamos a encontrar, Colombia, a dos dominicanos debajo del puente de la Máximo Gómez teniendo relaciones sexuales a las 2 de la tarde. En nuestra familia, cuando tú naciste, en tu casa había habitaciones. Había una pared que separaba una cosa de la otra. Los haitianos viven en un cuadrante sin pared y en una esquina uno cocina, el otro tiene relaciones, un niño defeca y el otro duerme. Sin problemas, esa es su cultura. Se habla de más de 5.000 casos de agresión de violencia sexual en este proceso también. ¿Hablamos de una descomposición de la sociedad haitiana o eso es parte de lo que usted está explicando como cultura? ¿O se han hecho registros a propósito del proceso en que está Haití ahora? No, no se degradó por el proceso. Lo único que ha degradado el proceso es la paz interior de los haitianos, pero los haitianos no se han dado todavía su modelo. Haití hace falta algo y es importante lo que tú me preguntas. Nosotros construimos primero la nación dominicana y luego el Estado Nacional, que son dos cosas totalmente distintas. Haití hizo lo contrario. Haití creó primero el Estado Nacional y todavía no ha podido construir su nación. No hay consenso en los haitianos, no se entienden entre ellos. No hay posibilidades, pero busca el registro reciente. Después de Jovenel Moïse, ¿cuántas pantomimas de gobierno se ha dado a Haití? Pero además, nosotros que estamos en un proceso de apertura de la comunicación digital, y a través de esa comunicación digital, donde existen personas que hacen un trabajo tan profundo y tan hermoso y tan importante como tú, también va la degradación.
junto con ustedes, paralelo. No, yo van adelante. No, porque entre lo viral y la tendencia transita la degradación más oscura de la humanidad. Si tú te dedicas a hacer un programa científico, te siguen las personas interesadas. Si amaneces un día creando un OnlyFans, eres millonaria el tercer día. Ay, caramba, yo con toda esta deuda no me dé idea. Entonces, Dios te libre. No me dé idea. Para tener saludos a toda la gente que está viendo el programa. Señores, estamos en vivo, no le he dado calor a mi gente. Muchas gracias. Pueden suscribirse, unirse al canal y apoyarnos como siempre con los superchats. Muchas gracias. Entonces, en el caso haitiano, hace falta esa revolución cultural, hace falta. El mejor consejo lo acaba de dar ahora, en lo que estamos grabando este espacio. Estamos en vivo. El Padre, el Santo Padre, acaba de darle el mejor consejo. ¿Qué dijo el Padre? ¿Qué dijo? Jefe de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Haitianos, no salgan de Haití. Vuelvan a Haití y construyan allí su territorio. ¿Qué escenario entonces usted ve a corto plazo para la estabilización de Haití? Le pregunté del avión que tirotearon. No, lo tirotearon porque Haití no quiere control, quiere desorden. El desorden genera riquezas a un grupo de personas que se enriquece por el caos haitiano y lamentablemente la principal víctima del pueblo haitiano es la soberanía del Estado Dominicano. ¿Se ha subestimado la situación de Haití? Claro, pero aquí la agenda política de forma irresponsable habla de todo, menos de Haití. De hecho, cuando yo saco el aparato de lo que el Estado profundo perfila como presidenciables, aparentemente tienen todo algo en común. Es un asqueante rechazo hacia el patriotismo de Duarte. Aquí nadie habla de Duarte ni de Mella, nada de eso. Nosotros estamos mal, nosotros estamos de espalda a lo único que nos garantiza permanencia en el tiempo. Colombia, si esto sigue como va, cuando tú salgas fuera del país y tú retornes a la república, será una república distinta. Ya es distinta, yo la siento distinta. Sí, pero tú vas, mira, hay unas plazas públicas en Santo Domingo Este. Y algunos empleados me han dicho que ya le cambiaron el nombre. Hay una de ellas que se llama Haití Mall. Pero no hay problema con que los haitianos vayan. Pero tú crees que es justo que nosotros teniendo un 1801, un degüello de Moca del 1805, una ocupación del 1822, todas las batallas durante 13 años, ¿tú crees que es justo que hoy nosotros nos dejemos desplazar de todas las áreas? Aquí no hay una sola área. En el futuro no muy lejano, estas entrevistas las van a hacer haitianas y las van a desplazar a ustedes, porque primero vinieron por los coqueros y se fueron, luego por los trabajadores de la construcción y se fueron, por el turismo y se fueron, por la agricultura y se fueron, la doméstica se fueron, los cuidadores de edificios se fueron, los vendedores de la calle se fueron, los deambulantes se fueron. Los haitianos le han quitado los motoristas y se fueron, los choferes de carros públicos se fueron, los Uber se fueron y ya van incluso hasta desplazando las personas que piden en la calle. Anel, esa fuerza multinacional o internacional que llegó, ¿va a hacer algo o va a hacer más de lo mismo? No, esa fuerza es para los dominicanos. La misión de todo lo que se haga en Haití es para anestesiar al pueblo dominicano. Todo lo que se hace en Haití es para que el pueblo dominicano no despierte del letargo donde está dormido. ¿Va a haber algunas elecciones? O sea, ¿en qué quedó eso? Porque empezamos a hablar con el magnicidio y entonces, ¿cuándo? No puede haber elecciones, Colombia, porque para haber elecciones debe haber control territorial. ¿Cuál es el primer elemento de un Estado? ¿Por qué que no pueden agarrar a Barbecue? Porque es una banda creada. ¿Por qué? Barbecue es un actor que trabaja para el mismo amo que trabajan algunos comunicadores dominicanos que son parte de la fusión. ¿Qué son? Parte ¿El amo? ¿Cuál es el amo? El que dirige la fusión de la isla para tener 27 millones de clientes, aunque se maten ellos mismos. ¿Y quién es ese amo? Los que se van a beneficiar de este desorden. ¿Las 10 familias? No, las 10 familias no, porque no son las 10 familias. Y aquí hay un actor importante y hay que conectar muy bien la amenaza de vida del presidente Donald Trump con la frontera dominico-haitiana. Es que son negocios. Por ejemplo, la principal mina de la isla y posiblemente una de las 3 minas más importantes de América está en la frontera dominico-haitiana. Entonces, no hay problema con que los haitianos prosperen allá y nosotros aquí. Es un crimen. Colombia, la mujer dominicana... Me parece que me enredé con lo de Donald Trump, con el amo, Te lo voy a explicar de forma sencilla. Dígame. ¿Quién es el principal actor mundial que enfrenta el levantamiento de frontera como una agenda globalista?
Trump. Exactamente. ¿Y cuál es nuestro principal problema? La frontera. Exactamente. ¿Y quién es el amo que quiere unir la isla? Bueno, ya es una tarea pendiente de personas como tú que tienen que buscarlo. Mi madre. Tiene que señalarlo, pero es una tragedia Colombia, porque si una mujer dominicana que se dedicó a muecadams, a juca y a dembow, pierde su hilo cultural. ¿Cuál es el muecadán? El muecadán es el efecto de un arrebato de sustancia controlada, que lo han hecho baile. Ya eso es famoso. El muecadán. Muecadam, sí, son los efectos de un arrebato que lo convierten en música, pero tú lo ves en los videos. Cuando tú ves a una jovencita yo me resisto, yo no veo nada de eso. Pero cuando tú ves, no, pero te voy a decir, tú lo has visto y te voy a decir por qué lo has visto. Cuando tú ves a una jovencita o a un niño haciendo mueca, bailando, ese es el efecto de un arrebato de sustancias controladas. Pero nosotros estamos tan mal en cultura que algunos peloteros de Grandes Ligas, emulando al barrio, cuando dan un honrón en Grandes Ligas, hacen el muecadams. Para que tú veas que nos estamos volviendo locos. Porque ahora el modelo no es el niño, el pelotero. El pelotero ve en el degradado el modelo a seguir. Por eso tú ves entrevistas de hombres de Grandes Ligas que tú dices, pero es un delincuente de Najayo o es un atleta. O es un atleta. Wow. O sea. Doctor, usted es muy profundo. No, profundo no. Lo que pasa es que a mí me preocupa el presente. Por eso nosotros hemos creado o estamos creando lo que se llama la Segunda Trinitaria, que es un movimiento cívico. Apúnteme. No, tú estás anotada. ¿Qué busca ese movimiento? Dar 160 conferencias, una por municipio, abierta, para que los dominicanos patriotas, que no están ni con la izquierda ni con la derecha degradada, sepan quiénes somos los dominicanos. ¿Dónde es la próxima? No, vamos a iniciar, estamos todavía en el proceso, y para eso hemos hecho una apertura para que sobre todo los dominicanos en el exterior se comuniquen con nosotros y hagamos un aporte económico tipo ofrenda de la iglesia. Sí, porque para mantener esto, Colombia, hay un detalle. Los de arriba no les interesa y los de abajo están en droga y en dembow. Los únicos que pueden salvar la República Dominicana, los únicos, es la clase media pensante, los patriotas y la diáspora. Y la comunidad que está viéndonos ahora mismo, que siempre nos ve en Estados Unidos, en Europa y en todas partes del mundo, ¿cómo se comunica con usted y cómo puede dar ese aporte? Nosotros estamos entregando una carta manifiesto y una carta compromiso. Es un aporte que va de forma voluntaria, son $35 si vive fuera, una vez al mes. Y con estos 200 dominicanos, que es la primera etapa, nosotros vamos a dar las conferencias, vamos a comprar los equipos, nos vamos a desconectar en términos de logística y le vamos a decir a los dominicanos quiénes somos y punto. Si nosotros sabemos quiénes somos, no hace falta ni siquiera tener guardias en la frontera. ¿Y usted va a rendir cuenta de lo que le entra? Automáticamente. ¿Por qué vía? ¿Un GoFundMe? ¿Cómo sería? No, se va a hacer a través de una cuenta que ya la parte jurídica de la Segunda Trinitaria está estableciendo y sobre todo de forma directa en esta primera etapa. Pero lo más importante de todo esto es que los dominicanos tienen en esta oportunidad la única vía de la salvación. No es, yo no critico las marchas. Pero el problema dominicano no se resuelve con marchas. La marcha es parte de la normalización de la invasión. El problema se resuelve con educación y una revolución cultural. Señores, terminó en alta Janel Ferreras con la nueva Trinitaria. La Segunda Trinitaria. La Segunda Trinitaria. Yo me quiero inscribir desde ya. Apúnteme. Yo tengo mi propia conferencia a propósito de eso, como mujer dominicana y también amante de mi patria. ¿Cómo seguimos a Janel Ferreras en sus redes sociales? Janel Ferreras en Instagram, en X, en YouTube. Con una H, ¿verdad? J y H intercalada. JH Janel Ferreras. Y qué bueno porque personas como tú van a ser necesarias porque esas conferencias las vamos a dar fuera de la República Dominicana también.